¿Has oído hablar alguna vez acerca de la profecía del Valle de los Huesos Secos? Y la pregunta es, ¿conoces acaso su significado espiritual? Dios te bendiga mucho, te habla tu servidor Enzo Soria y vamos a tocar este tema aquí en este video. Bueno, primero que nada, obviamente, Dios te bendiga muchísimo, hermano, amigo, seas quien seas que estés mirando este video, que Dios te bendiga muchísimo. Bueno, si este canal te es de bendición, si los videos te son de bendición, te animo a que me dejes un like y bueno, si te podés suscribir en caso de que ya no estés suscrito, de esa manera estarías apoyando mi canal. Bueno, ahora vamos a la Biblia, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, que es justamente el capítulo donde se trata esta profecía, versículo 1 en adelante, que dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice que Jehová lo llevó al profeta Ezequiel en el espíritu y lo puso en medio de un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En otras palabras, se habían juntado los huesos, se habían juntado la carne, se habían juntado los tendones, o sea, se había formado el cuerpo, por así decirlo, pero todavía no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Antes de que entrara el espíritu en ellos, eran cuerpos muertos, cuerpos que no tenían vida, porque así como enseña la palabra, que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, un cuerpo, aunque tenga todo, aunque tenga los huesos, los tendones, la carne, si no tiene espíritu, es simplemente un cuerpo muerto, un cuerpo que no tiene vida. Pero cuando el espíritu entra en el cuerpo, ahí es cuando el cuerpo recibe vida. Y esto fue lo que pasó en esta visión que Dios le mostró a Ezequiel en este valle, de que primero eran huesos, después se juntaron los huesos con los tendones y la carne, y se formó el cuerpo, y ahora había entrado espíritu en ellos y habían recibido vida. Me dijo, versículo 11, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Hasta el versículo 14. Bueno, primero que nada, acá la Biblia nos revela algo claro y contundente, y es que esta profecía hace referencia a el pueblo de Israel.
En otras palabras, esta profecía del Valle de los Huesos Secos representa a la nación de Israel. Qué interesante que dice que primero habían valles de huesos, simplemente huesos secos, que no tenían nada, no tenían carne, no tenían tendones, no tenían nada, era simplemente huesos. Y si vamos al versículo 11, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ahora, nosotros podemos ver que después estos huesos se juntaron con tendones y con carne y se forma el cuerpo. Y después entra espíritu en ellos. Ahora, ¿cuál es el secreto que hay detrás de esta profecía? Bueno, porque 2 de las 3 partes de esta profecía ya se cumplieron. La primera, el valle de los huesos secos, que lo estamos leyendo en el versículo 11. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La nación de Israel quedó literalmente como un valle de huesos secos cuando en el año 70 después de Cristo el emperador Tito mandó a destruir la ciudad, que destruyó el templo judío, quemó la ciudad, hubo una masacre donde se mataron a muchísimos judíos y muchos fueron llevados cautivos y separados de sus tierras, y ahí la nación de Israel quedó completamente como un valle de huesos secos. Por eso dice, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero luego dice que estos huesos secos se iban a unir a tendones y se iban a juntar con carne y se iba a formar un cuerpo, pero que todavía el cuerpo no iba a tener vida. Por tanto, profetiza, versículo 12, y diles, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ahora, es interesante que si vamos al versículo 6, dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Si nosotros abrimos una tumba, vamos a ver que van a haber huesos secos. Literalmente no va a haber nada. Un cuerpo que ya falleció hace muchísimo tiempo no va a tener prácticamente ni carne, ni tendones, pero ¿qué pasa? Acá dice que uniría la carne y los tendones, y luego en el versículo 11 dice que, en el versículo 12 dice que los traería a la tierra de Israel. Bueno, esto se cumple el 14 de mayo del año 1948, cuando después de 19 siglos de historia, del primer siglo al siglo XX, 19 siglos después, el pueblo de Israel vuelve nuevamente a su tierra después de haber estado como extranjeros en tierras ajenas durante prácticamente casi 20 siglos después. El 14 de mayo del año 1948, cuando se declara el Estado de Israel. Y ahí se cumple la segunda parte de la profecía del Valle de los Huesos Secos, que dice que Dios uniría la carne con los tendones y junto con los huesos y que se formaría el cuerpo. Y como dice el versículo 12, que los traería a la tierra de Israel, en el versículo 12, como lo pudimos leer. Pero todavía falta una cosa. Como dice el versículo 13, versículos, vamos a leer el versículo 8, y miré aquí había tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y luego el versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, hablando del pueblo de Israel, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabéis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora, esta tercera parte de la profecía
no se ha cumplido aún, porque si bien la nación de Israel estuvo como un valle de huesos secos, porque fue literalmente quemada la ciudad, destruido el templo, los judíos fueron masacrados y los que vivieron fueron sacados de sus tierras, entonces quedó como un valle de huesos secos, pero después se reunieron nuevamente a sus tierras el 14 de mayo del año 1948 y ahí se cumple la segunda parte de que estos huesos secos se iban a unir a tendones y se iban a unir junto con la carne y se iba a formar el cuerpo, pero que todavía no iba a haber en ellos espíritu. Eso se cumple el 14 de mayo del 1948, cuando los judíos volvieron ese día a su tierra y volvieron a ser nación, repito, después de casi 20 siglos de historia. Pero ¿cuándo es que se va a cumplir esta tercera parte de la profecía que dice que Dios pondrá espíritu en ellos y vivirá? ¿Qué significa que vivirán? Bueno, lo que quiere decir esto es de que si bien Israel ya se restauró como nación, ya no es que los judíos andan dispersos por todo el mundo, todavía falta que haya un avivamiento en la nación de Israel, y eso va a pasar cuando el pueblo judío en el final de la tribulación se convierta a Jesucristo y cuando Jesucristo, el Mesías, venga en su segunda venida a reinar sobre la nación de Israel. Me gustaría ir a la carta a los Romanos, capítulo 11. Espérenme un momentito. Voy a buscar Romanos capítulo 11, versículo 25. Recordemos que ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Después de la muerte de Jesucristo, Dios ahora trata por medio de la iglesia, por medio de los gentiles, la iglesia está compuesta por todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La verdadera iglesia no es un templo físico, no es una denominación, no es un concilio. La verdadera iglesia es ese grupo de personas que en un día de su vida reconocieron su condición de pecado y le abrieron su corazón a Jesucristo y lo aceptaron como su Señor y Salvador personal. Toda persona que tome esa decisión pasa a formar parte de la iglesia de Jesucristo, que es una iglesia espiritual, no física, que se limita a un concilio o una denominación específica. Toda persona, todo grupo de creyentes que siga a Jesucristo, que se reúnan y que vivan conforme a su palabra, son la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora bien, Dios ahora trata por medio de la iglesia, pero va a llegar el momento en el que Dios va a volver a tratar con la nación de Israel, y ahí es cuando el pueblo judío va a reconocer a Cristo, y ahí es cuando Dios va a enviar su espíritu sobre ellos, y ahí es cuando se va a cumplir la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Vamos a leer Romanos 11 del 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, nos está hablando a nosotros, a la iglesia, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O sea, hasta que todos los gentiles no estemos completos, Israel tiene un endurecimiento en parte. Es verdad que siempre ha habido un remanente de judíos, así como lo hay ahora, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal y que creen en Cristo, pero sabemos que la mayoría del pueblo de Israel aún no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías, pero que ese endurecimiento iba a ser en parte, pues va a llegar el momento en que va a haber un avivamiento en el pueblo judío y en la nación de Israel, y que los judíos se van a convertir a Jesucristo, y eso va a ser después de que hayamos entrado en la plenitud de todos los gentiles, de que todos los gentiles que han de ser salvos sean salvos. Y dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. ¿Quién es el libertador? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jacob? La nación de Israel. En otras palabras, cuando Jesucristo venga en su segunda venida y quite el pecado de la nación de Israel y los judíos reconozcan a su Mesías
y Cristo gobierne sobre la tierra desde la nación de Israel hacia el mundo entero, ahí es cuando se va a cumplir esta tercera parte de la profecía del Valle de los Huesos Secos. Entonces, el Valle de los Huesos Secos representa que la tierra de Israel quedó literalmente como Valle de los Huesos Secos porque fue literalmente arrasada, el templo destruido, la ciudad quemada, hubo una masacre donde mataron muchísimos judíos, los otros fueron llevados cautivos, luego esos huesos secos se iban a unir a los tendones, a los huesos, y se iban a formar un cuerpo, que eso representaba que los judíos iban a volver a su tierra, pero todavía no tenían vida, porque todavía no tenían comunión con su Creador, y eso va a pasar cuando Dios envíe espíritu sobre ellos, que eso va a ser cuando entre la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo, y vendrá de Sion el libertador, que es nuestro Señor Jesucristo, que apartará de Jacob, o sea de Israel, la iniquidad. Qué tremendo, ¿no? Lo que son las profecías bíblicas. ¿Sabías acaso este misterio, este secreto que había detrás de esta profecía? Bueno, espero, mi querido hermano, amigo, seas quien seas que estés mirando este video, espero que te haya sido de mucha bendición. Siempre es muy edificante poder estudiar y aprender acerca de la palabra. Te animo a que leas la palabra de Dios todos los días. Dice la palabra: bienaventurado es aquel que en ella medita de día y de noche. Lo podemos leer en el Salmo 1. Que le oremos a Dios pidiéndole sabiduría, porque dice la palabra que Él nos da la sabiduría abundantemente y sin reproches si se la pedimos. Y a medida que nos empecemos a empapar cada vez más la palabra, vamos a ver cómo Dios nos va revelando cada vez más cosas, cada vez más misterios ocultos de su palabra. Y la verdad que es bastante fascinante poder ir conociendo cada vez más a profundidad acerca de los misterios de Dios. Bueno, si este video te gustó y te fue de bendición, como siempre, podés dejarme tu like, podés suscribirte en caso de que no lo hayas hecho, compartirlo con alguien que creas que le puede llegar a ser de bendición. Por lo demás, que Dios te bendiga mucho de parte de tu servidor, Enzo Soria.